Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Rafa Karkenovi nos trae a Ikina con la canción Tie, supongo que, o Tai. No sabría si está, hay que pronunciarlo en inglés o no. Ya no lo dirá. Ya nos lo dirán. Bueno, la Bueno, cosa es es Rafa. que es una banda de Finlandia. Ah, vale. Bueno, lo que es la banda se pronuncia Ikinae, ¿vale? Así que Toma ya. gracias por el apunte. Claro, es que el finlandés lo tengo oxidado. Miembros, tenemos a Catarina Sorsa a la voz, Matiza, que es, vamos a ver, la rubia. Después Tuli Payu, que es la morena, también canta. Samuli Suokas, guitarra. Aake Lamsa, bajo y voz. Santeri Payu, batería. Es un videoclip oficial, ¿vale? Es una banda de metalcore formada en 2015 a partir bueno, dice a partir de las cenizas de Entrofia, que finalizó su recorrido en 2009. Dice que fue una especie de campo de pruebas hasta encontrar su estilo. Una vez decidido y tras un paréntesis de 6 años, volvieron como Ikinae. 3 álbumes de estudio tienen y bueno, es una canción esta que vamos a ver que va sobre arriesgarse y buscar su propio camino, ¿vale? Luego vemos la letra que nos ha dejado también aquí la letra y la analizamos. Bien amigos, pues si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Raivaa polku, jota kulkea. Raivaa polku, jota kulkea. Raivaa polku, jota kulkea. Se on oikea polku, jota kulkea. Raivaa se tie, raivaa se tie, raivaa se tie, raivaa tie. Sinä ja totuus moukarin isku. Sinä jo loppuelämäsi alkuun. Jos aiot mennä johonkin, missä ei oo käynyt kukaan. Jos aiot olla jotakin, mistä äitis ei tiedä mitään. Sä paikalle ei riitä, on aika raivata tietä. Uskallatko eksyä kulkea nimetöntä reittiä? Virus päättyy moukarin iskoon. Horisontti, oranssi totuus puhuttava kutsu. Kukaan ei torju avaimia oviin, kukaan ei kanna perille enemiin. Luokan tähti ei näytä suuntaan, kun varjojen alla raadetaan. Wow. Bueno, grupo muy, muy potente. Estoy... Bueno, lo primero que me ha llamado la atención es el bajista. El bajista tiene un bajo con un sonido muy, muy metálico, muy que se hace notar, eh, casi por encima de las guitarras, diría yo. Sí, sí, está ahí muy Sí. presente. Muy presente y, lógicamente me ha llamado la atención las cantantes en plural, porque tienen un buen dominio tanto de los guturales como después de, digamos, vamos a decir la voz melódica, aunque la rompen bastante. Son agresivas cantando las dos. Sí, sí. Y Mira que cuando hay dos, suele diferenciarse una de otra. claro, ahí voy en el análisis. Es que las dos
en hacen, los tonos. Y estas hacen lo mismo. claro, claro, es que las dos hacen guturales. Sí se diferencian un pelín los guturales. La morena hace unos guturales un pelín más grave que la rubia, pero en la parte melódica las dos son muy, muy parecidas. Entonces, no le termino de encontrar sentido de que haya dos cantantes. Eh, Bueno, s- bueno, a mí no me molesta, ¿eh? no, no, no. Luego está el bajista, creo que también hace los coros ahí con guturales. Sí, pero es un gutural mucho más grave. Sí, Sí, a lo que voy, puede tener sentido porque es una forma de cantar que desgasta un montón, y entonces se gestionan sí, y, se y- van repartiendo ahí la claro, canción y así no se destroza la garganta. correcto, correcto, correcto. El tema vocal que es muy exigente, además ellas lo hacen con mucha intensidad, Sí, sí. lo hacen muy bien. De cantantes como vocalistas son muy, muy buenas, muy competentes. Además, me gusta que cuando es la parte melódica no sea la típica voz súper limpia, sino que esté un poco rota, porque le da esa mordiente, esa Perso- agresividad esa, que esa necesita. personalidad. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, aparte de ellas, eh, las caras que ponen, es decir, están totalmente metidas en el papel y bueno, Me siempre. recuerdan a los que reaccionamos el otro día, a los maoríes. Bueno, salvando las distancias, sí. Sí, 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 sí. Bueno, claro, el otro día para la gente puede ser a lo mejor de un día para otro. Sí, efectivamente. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros vamos grabando reacciones, pero no siempre van en ese orden. Eh, Entendernos porque muchas veces simplemente por tema de estilos, no queremos poner, por ejemplo, un día 5 grupos de deathcore, por ejemplo. Queremos que haya variedad, al igual que tampoco queremos que haya 5, yo qué sé, o 3, o todas las reacciones de ese día sean todas occidentales. Queremos que se reparta entre Oriente y Occidente. Ya sabéis que nosotros principalmente nos movemos con grupos de Japón, ¿vale? Y va a seguir siendo la tónica, ¿vale? Entonces, tenemos que ir haciendo a veces que cuadrar, ¿no? Lo que son Sí, sí. las reacciones. Em, el batería muy bien, muy contundente. Es un ritmo sencillo, pero me gusta. Es decir, todo lo que él hace lo hace muy bien. Es de estas baterías que no le está imprimiendo fuerza porque básicamente se centra primero en que cada golpe esté en su sitio y después con muchísima fuerza, ¿vale? Que yo creo que es lo que necesita el tema, ¿no? Sí, luego que están las dos vocalistas y el bajista ahí cantando como están cantando, Ujú. pues muchas veces no hace casi falta que sea tan contundente la batería, ¿no? Sí, sí. Bueno, la guitarra en este caso, me parece que juega más a crearte una atmósfera que, aparte de ser una base rítmica, pero básicamente te llena todo el espacio de sonido donde los golpes del bajo, ¿no? Porque es muy puntilloso y un sonido muy metálico que destaca. Creo que es lo que realmente le da fuerza al tema, ¿no? El tema del bajo, junto con las voces de ella. Y creo que es lo más distintivo para mí. Sí. Pero muy bien, muy bien. Juegan con esos matices, ellas juegan con las voces limpias y guturales. Bien, venga, vamos a seguir, pero muy bien. Sí, sí. Raiva polku
2024, vale. Bueno, es un vídeo en directo oficial, es decir, es una compilación de diferentes actuaciones en directo. Eso te iba a decir, digo, me estás rayando, digo, Sí, hemos visto diferentes escenarios. sí, 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 muy bien, pero sirve para dejar el sello del grupo, la fuerza que tienen. Me reafirmo en que al final las dos cantantes es para la gestión del esfuerzo, porque es que casi se reparten al 50%, es una frase otra, y se van sí. intercambiando todo el tiempo, ¿vale? Mm, bueno, muy bien. Sigo pensando lo mismo, es decir, aquí la fuerza está en la base rítmica y en el juego con las voces de ellas. Em, bueno, la letra, que teníamos que revisarla, dice lo siguiente. A ver, dice, despejar un camino para caminar. Ese es el camino correcto para caminar. Despeja ese camino. Repite varias veces lo de despeja ese camino. Dice, tú y la Ajá. verdad, golpe de martillo, horizonte, tú y el comienzo del resto de tu vida. Si vas a ir a un lugar donde nadie ha estado antes, si vas a ser algo de lo que tu madre no sabe nada, no basta con que no te presentes, es hora de despejar el camino. ¿Te atreves a perderte, a recorrer un camino sin nombre? Monumento, la santidad termina, a golpe de martillo, horizonte. La verdad naranja, invitación ardiente. Ah, nadie ofrece llaves de las puertas. Claro, es que esto será traducción literal del finlandés y claro, para nosotros las frases quedan un poco así a trompicones. Nadie te llevará al Edén. A la estrella del norte no muestra la dirección. Bueno, toda la letra va en ese camino, así que queda Qué bastante bien queda la claro. letra cuando la recitas. Y aún así la estoy leyendo a trompicones porque, claro, traducida al castellano no tiene la fluidez entre frase y frase que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Escúchame, Pero- que perfectamente podías haber metido caminante, no hay camino, se hace camino al andar y hubiera quedado chimpón. Sí, pero bueno, al final es eso, es un camino, ruptura y autodefinición, ¿no? Es un poquito lo que te van diciendo. Sí, ¿no? Tienes ahí un... Despeja el camino. Claro, Claro, allí en Finlandia, para ver el camino tienes que despejar, sobre todo en invierno, y ir bastante. con neumáticos con pinchos, si no, tela. Se refiere también que, bueno, que va a haber obstáculos en el camino, ¿vale? Que van a necesitar, Pues lo eh, que es la vida, ¿eh? sí, va a necesitar que, bueno, que aporte esa fuerza y esa energía necesaria, ¿no? Tal y como dice la letra, casi violenta, para llegar a ese horizonte, ¿no? Prometido, ese lugar al que quiere llegar en la vida. Bien, pues me parece que es una letra que va muy bien con la forma de cantarla Sí, sí, que le tienen pega, le ellas. pega. Ujú. Claro, es una letra con energía. Así que fantástico. Pues lo dicho. Rafa Karkenovic, gracias por mostrarnos a esta banda finlandesa que no tenía ni idea tampoco de su existencia, así que genial. Ikinae. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Em, por un lado, ya sabéis, dos formas de apoyarnos. El nivel uno de haceros miembros del canal sería ver las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos subiendo material. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho.
Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.